economía que se caracteriza por la libertad de nuestras gentes y de nuestros pueblos. En este salón también se hace una leve memoria de quienes participaron en todas las batallas que dieron origen a la libertad de los países de la Gran Colombia. Encuentran ustedes la batalla de Tenerife, de Carabobo, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho, del lago de Maracaibo, que ese era del medio, de Bomboná, de Cartagena y de El Callao. En la parte alta se encuentra un vitral que hace memoria y honra a la administración de justicia. Por eso tiene una insignia que dice: dura es la ley, pero es la ley. Y debemos retomar esa parte en atención a que hoy se están cumpliendo los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Dios quiera que nunca vuelva a ocurrir. Aquí en este recinto sesionó la Corte Suprema de Justicia y por ello también hay una alusión a la administración de justicia o esta rama del poder público. En la parte central encuentran ustedes un grabado, un óleo que hace remembranza a el Congreso de Angostura reunido en Cúcuta en 1821. Este recinto entonces recibe de esta manera a todos los pensionados y al personal activo del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Damos así entonces la bienvenida a esta audiencia de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2024 del Fondo de Previsión Social del Congreso. El fondo es una entidad administradora de pensiones del régimen de prima media con prestación definida que reconoce, paga los derechos de sus afiliados conforme a la normatividad aplicable en el marco del sistema integrado de gestión mediante procesos efectivos y el compromiso de su talento humano. En esta audiencia de rendición de cuentas del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, debemos decir que se realiza en virtud de la exigencia señalada en la Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción, de protección del derecho a la participación ciudadana como base fundamental de la democracia, así como la Ley 1712 de 2014, donde hablamos de la transparencia y el derecho y acceso a la información pública. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Luis Enrique Cortés Callejas. Él es el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. El doctor Gonzalo Parra González, subdirector de Prestaciones Económicas. La doctora Marta Fabiola López Jiménez, subdirectora administrativa y financiera. El doctor Rafael Enrique Forero Núñez, de la Oficina Asesora Jurídica. El doctor Germán Armando Correa Amado, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, y la doctora Andrea Rafaela Montoya, asesora de control interno. Saludamos desde este Salón Boyacá a todos los ciudadanos colombianos, a los afiliados, a quienes devengan sus pensiones desde el Fondo de Previsión Social del Congreso y a quienes tienen consignadas allí sus cesantías y que se encuentran en diferentes partes del territorio nacional. Este evento será retransmitido por los canales de Facebook Live del Congreso de la República, el canal YouTube y desde luego los canales de comunicación del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Este Salón Boyacá es uno de los 26 recintos con que cuenta el Congreso de la República. Aquí diariamente se adelantan audiencias públicas, reconocimientos a ciudadanos, eventos académicos, legislativos y en este caso rendiciones de cuentas sobre qué pasa con los recursos del Estado colombiano que están bajo el manejo del Ministerio de Hacienda y que hacen parte de nuestro sistema pensional. Damos la bienvenida al doctor Luis Enrique Cortés Callejas, director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Él hará referencia a la gestión, los resultados y el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción de la entidad para la vigencia 2024. Doctor Luis Enrique Cortés. Muy buenos días a todos. En la presente ocasión, como director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, me complace dirigirme a cada uno de ustedes
a los que nos acompañan hoy presencialmente en este salón, este prestigioso salón, el Salón de Boyacá del Capitolio Nacional, a los que se conectan a través de nuestra plataforma de YouTube, a nuestros afiliados activos, pensionados y a la ciudadanía en general. Hoy adelantamos esta audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 en un ejercicio de transparencia y de participación ciudadana. Esta audiencia pública de rendición de cuentas daremos a conocer nuestra gestión y los resultados para la vigencia del año 2024, el logro de las metas planteadas en nuestro plan de acción para dar cumplimiento a la misionalidad que nos aplica. Gestión que se estructura de acuerdo con el análisis de cada una de las iniciativas establecidas por la entidad para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. Es preciso señalar como corresponde que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República se ha esforzado en brindar servicios de calidad y oportunidad a nuestros usuarios, así como a los diferentes requerimientos que nos hacen los entes de vigilancia y control. Para esta vigencia logramos alcanzar un porcentaje de ejecución del 97.75% del presupuesto asignado para el año 2024, estando por encima del promedio de la ejecución de todas las entidades del Estado. En lo referente a nuestra misionalidad, todas las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que se radicaron en la vigencia del año 2024 se tramitaron en ese año, quedando para la vigencia del 2025 las que se radicaron a finales del mes de diciembre, las cuales ya se resolvieron en los primeros meses del presente año. Asimismo, en el año 2024, la gestión de riesgos de la entidad se alineó con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial del Ministerio de Salud y la Protección Social por medio del marco de apetito al riesgo MAR, haciendo de este un instrumento para la entidad con el fin de prevenir, evitar o reducir potenciales materializaciones de riesgos de diferentes tipos, como los riesgos operativos, los riesgos de corrupción, los riesgos fiscales, los riesgos de seguridad de la información, los riesgos de ciberseguridad, los de lavado de activos y financiamiento del terrorismo SARLAP, con acciones que incluyeron la identificación de estos riesgos, los monitoreos, la actualización de los mapas de riesgos, el uso de una herramienta tecnológica de reportabilidad de eventos que fue creada por esta entidad, la evaluación de los potenciales impactos que puedan tener esos riesgos, el análisis de las causas, la evaluación y la implementación de controles y planes de mejoras que permitan que los niveles en estado inherentes y residuales mantengan esos niveles de aceptación de acuerdo a las políticas institucionales. En el ejercicio de la defensa judicial, extrajudicial y administrativa, es importante señalar que con el apoyo de la Oficina Jurídica de la entidad en el año 2024 se tuvo un éxito procesal del 73%, donde nosotros actuamos como demandados. Con este éxito que nosotros obtuvimos, evitamos pagar más de 17.000 millones de pesos, que eran las pretensiones iniciales que tenían esas demandas. En cuanto a los avances de la gestión del conocimiento, uno de los ejes centrales del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, especialmente la defensa judicial, no solamente pretendemos ser una escuela de formación para nuestros profesionales, sino también un factor de generación de difusión, de transferencia y de custodia del conocimiento que se produce constantemente en todas las áreas de la entidad. Existen ya unas publicaciones que se encuentran a disposición de los interesados sobre la defensa de los intereses de la nación, cuya alta tasa de éxito procesal, como lo había manifestado anteriormente, es bien alta. Esto es el reflejo de la actividad que ha continuado emprendiendo este fondo sobre un modelo que se encuentra inmerso en el modelo integrado de planeación y gestión IPG.
Con el presupuesto de inversión, la entidad continuó con la actualización y la mejora del sistema de gestión documental Nuevo Orfeo, que es el aplicativo en el cual se radica toda la correspondencia de la entidad. Igualmente, la digitalización del inventario documental del fondo. Todo lo anterior con el fin de que los procesos misionales se cumplan de manera precisa, al contar con una información debidamente organizada y resguardada, para poder ofrecer a nuestros afiliados activos, pensionados y en general a todos nuestros grupos de valor un mejor servicio con eficiencia, eficacia y calidad. La Contraloría General de la República, dentro de su ejercicio anual que hace de auditorías financieras, encontró que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República dio cumplimiento y aplicación a las normas contables y presupuestales. Resultado de ello, feneció la cuenta fiscal para esa vigencia. Para terminar esta intervención y antes de ceder la palabra a los expositores, quienes a continuación mostrarán a detalle la gestión de la vigencia de la presente rendición pública de cuentas, de rendición de cuentas a la ciudadanía, quiero manifestar mi agradecimiento a la Cámara de Representantes, en especial a la al secretario general, el doctor Jaime Luis Lacouture, a los directivos y a todo su equipo de colaboradores por hacer posible que esta rendición de cuentas se realizara en este prestigioso recinto del Capitolio Nacional. A la oficina de protocolo que nos acompaña el día de hoy con la coordinación y la presentación de esta rendición de cuentas, encabeza el doctor Samuel Garzón Tenjo, y por supuesto a todo mi equipo de trabajo que con su esfuerzo hizo posible que la gestión que estamos presentando hoy se realizó en forma satisfactoria. Y en general quiero agradecerles la asistencia a todos ustedes. Muchas gracias. A usted, doctor Luis Enrique Cortés, el director del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Al final de este evento se abrirá un panel de preguntas y respuestas frente a las inquietudes, sobre todo en gentes que están expectantes sobre qué pase en la Corte Constitucional con la ponencia y lo que vaya a suceder con la reforma al Sistema General de Pensiones. Avanza este proceso de participación ciudadana y de transparencia. Precisamente es momento de invitar a todos los presentes a realizar sus preguntas en el formato que ha sido distribuido al ingreso de este recinto. El Fondo de Previsión tiene la misión de realizar el estudio de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de sus afiliados. Eso es de los congresistas, de los empleados del Congreso y de los empleados del mismo fondo. Prestaciones relacionadas con la pensión de invalidez, vejez y muerte. Adicionalmente, el estudio de las indemnizaciones de vejez de sobrevivientes, sustituciones, auxilios funerarios y auxilios de cesantía, los cuales están a cargo de la Subdirección de Prestaciones Económicas. Precisamente acerca del tema del reconocimiento de pensiones por vejez y sobrevivencia, que por la naturaleza y misionalidad le corresponde al fondo, damos la bienvenida a la doctora Carolina Unibio Martínez, profesional de la Subdirección de Prestaciones Económicas del Fondo. Doctora Carolina. Buenos días a todos. Teniendo en cuenta los temas de interés que se le preguntaron a los grupos de valor del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a quienes se les presentó una pequeña encuesta sobre los temas de interés, vamos a hacer una pequeña presentación sobre las principales prestaciones que desarrolla la Subdirección de Prestaciones Económicas. Vamos a hablar sobre la pensión de vejez, la pensión de sobrevivientes, la sustitución pensional, la pensión de invalidez y los auxilios funerarios. En primer lugar, encontramos el reconocimiento pensional, que este sea un momento para recordarle a nuestros afiliados y pensionados que existen 3 canales de comunicación habilitados por la entidad, que son el correo institucional, que es atención al usuario @comprecom.gov.co,
también se encuentra nuestro domicilio, que es en la carrera 10ª, número 2455, piso 2, y también la página web, que es www.comprecon.gov.co. Ahora bien, para el tema de reconocimiento pensional, encontramos que necesitamos, cuando los afiliados vayan a radicar sus documentos, que nos alleguen 4 cosas. El primero de esos es copia de su documento de identidad, copia auténtica del registro civil de nacimiento, así como la declaración de no pensión y los certificados de tiempos laborados certiles de todos los tiempos trabajados en entidades públicas. Asimismo, es importante mencionar que el término que tiene la entidad, el término legal que tiene la entidad para adelantar este trámite es de 4 meses contados a partir de que el afiliado radique la completitud de los documentos. Ahora bien, el reconocimiento de la pensión de vejez se encuentra, o los requisitos del reconocimiento de la pensión de vejez se encuentran contemplados en la Ley 100 de 1993 y modificada por la Ley 797 de 2003. Encontramos dos requisitos, a saber, el primero de ellos es la edad, que en este momento se encuentra en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, así como tener 1.300 semanas de cotización. Para liquidar la pensión de vejez, el fondo se ciñe a lo contemplado en el artículo 21 y en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, que nos determina que el ingreso base de liquidación se obtiene teniendo en cuenta los 10 últimos años de cotización del afiliado o toda su vida laboral, si ésta le fuere más favorable, y la fórmula que aplicamos es la contemplada en el artículo 34 de la Ley 100, es una fórmula decreciente que nos indica la tasa de reemplazo, que va desde el 55% hasta el 80%. Teniendo en cuenta estos artículos es que el fondo determina el valor de la mesada pensional. Bueno, concluida la breve reseña del reconocimiento de la pensión de vejez, ahora seguimos con otro tema de interés para nuestros pensionados, que es el tema de la sustitución pensional y de la pensión de sobrevivientes. Acá hay que hacer una claridad, y es que la pensión de sobrevivientes aplica para nuestros afiliados, mientras que la sustitución pensional aplica para nuestros pensionados. Es importante el tema de la documentación, y por eso hacemos énfasis, porque a la entidad obviamente se le facilita cuando los interesados radican la totalidad de los documentos. En este tema de sustitución pensional y de pensión de sobrevivientes, el valor o los medios de prueba que llegan son demasiado importantes, por lo que se solicita copia auténtica del registro civil de defunción, copia auténtica del registro civil de nacimiento tanto del causante como del solicitante, así como declaraciones tanto del solicitante como de 2 testigos que den tiempo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la convivencia, y además el material probatorio que se considere necesario para probar esa convivencia. Aquí tenemos, y es bastante importante recalcar, que en tema de cónyuge se exigen 5 años de convivencia en cualquier tiempo, y para los temas de compañero permanente se exigen 5 años de convivencia durante los 5 años anteriores a la muerte del causante. Asimismo, es importante tener en cuenta quiénes son los llamados a ser beneficiarios de estos derechos. En primer lugar, encontramos que de forma vitalicia lo es la cónyuge, si es mayor de 30 años, y de forma temporal, vitalicia compañera o cónyuge, si es mayor de 30 años, y de manera temporal el cónyuge o compañera, si es menor de 30 años, si no procrearon hijos. Asimismo, también tienen derecho los hijos
los hijos, los padres, los hermanos, y tenemos una novedad en virtud de la Ley 2388-2024, que son los hijos de crianza. En este caso, el valor de la mesada en el tema de la sustitución pensional es el 100% de la mesada pensional que estaba devengando el causante, y para la pensión de sobrevivientes es el 45% del ingreso base de liquidación más un 2% por cada 50 semanas cotizadas adicionales a las 500 primeras semanas, sin exceder el 75% del ingreso base de liquidación. Es importante mencionar que en el tema de sustitución pensional, el fondo tiene 2 meses para resolver las solicitudes que ustedes radiquen, y en el tema de pensión de sobrevivientes sí tenemos el término de 4 meses para resolver estas solicitudes. A continuación les vamos a explicar un poquito del tema de pensión de invalidez y luego viene auxilios funerarios. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, contarles que la pensión de invalidez protege una contingencia que se llama invalidez, que es distinto a discapacidad. Para las personas que nos acompañan, que son afiliados, o para los pensionados que requieren como esa aclaración, lo importante es saber que la invalidez es una contingencia que se protege luego de que la persona es calificada con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Primero, ¿quién califica la invalidez? La pueden calificar sus EPS. En el caso de nosotros no contamos con un área de medicina laboral, razón por la cual cuando elevan las solicitudes en calidad de afiliado que pretende una pensión de invalidez o de sustituto, porque como lo acaba de decir la doctora Carolina, uno de los sustitutos es el hijo inválido, y en este tema, digamos, de calificación opera tanto para la propia pensión de invalidez como para el sustituto en calidad de hijo inválido. Entonces, como FOMPRECON no tiene área de medicina laboral, nosotros apoyamos la calificación asumiendo el costo de la calificación ante las juntas regionales de calificación del domicilio de la persona que eleva la solicitud. En ese orden de ideas, si la persona cuenta con el dictamen de calificación por su EPS, nos lo puede llegar, o nosotros iniciamos el proceso de calificación de invalidez. Otro requisito para elevar la solicitud pensional de invalidez es el registro civil de nacimiento, copia de su cédula, y pues si cuenta con su información laboral, pues para que la llegue. Si usted ya es pensionado por invalidez, también cabe recordar que el fondo puede iniciar procesos de revisión cada 3 años para revisar si usted conserva o no el estado de invalidez. El estado de invalidez es una pensión que se paga vitaliciamente, pero siempre y cuando la persona conserve el estado de invalidez, y de ahí la posibilidad que tenemos de elevar requerimientos a los pensionados para que pues surtamos procesos de revisión de la invalidez. En cuanto al derecho pensional de invalidez propiamente dicha, la norma hoy vigente es la Ley 860 de 2003. Esta norma nos pide que la persona tenga como mínimo 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructurarse la invalidez. Vía jurisprudencial, y es una aplicación que también ha acogido el fondo cuando se trata de enfermedades degenerativas, existe la posibilidad de que el conteo se extienda incluso luego de la estructuración de la invalidez. ¿Cómo se liquida? Pues se liquida obteniendo un ingreso base de liquidación luego de promediar los 10 últimos años o toda su historia laboral si es menor de 10 años, y el porcentaje o la tasa de reemplazo iniciará en un 45% dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, hasta llegar a un 75%, que es el máximo porcentaje de calificación de pérdida de capacidad laboral. Es clave que, como lo inicié señalando, la invalidez es distinta a la discapacidad.
Si se cuenta con el certificado de incapacidad, este no es idóneo para el reconocimiento pensional. Para el reconocimiento pensional, les recuerdo, lo válido es el dictamen, pero el certificado puede ser un buen documento para allegar en el proceso de calificación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la explicación que nos han entregado sobre el tema de la pensión de vejez y sobre todo el tema de sustitución. Continúo ahora en esta participación de la audiencia pública de rendición de cuentas la gestión de la Subdirección de Prestaciones Económicas y en ese sentido damos la bienvenida. Otro tema. Damos la bienvenida a la doctora Jessica Paula Jiménez, quien explicará el tema de los auxilios funerarios. Buenos días a todos. A continuación, les expondré un poco acerca de la prestación económica del auxilio funerario, la cual podemos encontrar en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993. Esta prestación refiere que es una suma de dinero que se le va a entregar a las personas que sufragan los gastos exequiales de nuestros pensionados o afiliados. Inicialmente es claro que solamente se va a pagar a la persona que sufrague los gastos, bien sea un tercero o un familiar. En el segundo punto debemos mencionar que este beneficio no se extiende a los beneficiarios o sustitutos pensionales, solamente es al causante o al afiliado inicial cotizante en nuestro fondo. Es menester recordar que la solicitud de auxilio funerario tiene un término de prescripción de 3 años a partir del fallecimiento del causante o afiliado. A continuación, debemos aclarar que los gastos exequiales son un conjunto de actividades que están plenamente descritos en el parágrafo 111 de la Ley 795 del 2003. Entonces, este conjunto de actividades consiste en servicios básicos y servicios complementarios. Puede ser servicios básicos o complementarios, el uno no excluye al otro. Lo que sí debemos tener muy claro es que estos servicios complementarios no pueden confundirse con servicios excedentes, es decir, un servicio complementario puede constar de un arreglo floral, de un acompañamiento musical, pero no requiere que nosotros paguemos un excedente de 3 coronas florales, un excedente de un cofre con la mejor madera. Por eso, cuando alleguen la factura a la entidad para solicitar dicha prestación, necesitamos que ésta venga plenamente descrita. Bueno, por acá estamos viendo los montos que se van a reconocer. La norma nos dice que debemos partir de la mesada pensional del causante o del último salario base cotizado por el afiliado. Entonces, si por ejemplo tenemos un causante que tenía una mesada pensional de 8 millones de pesos, debemos ubicarlas en un rango entre 5 salarios mínimos hasta máximo 10 salarios mínimos, que es lo que la norma permite entregar a la persona que sufrague dicho servicio exequial. De esta manera, si la mesada era de 8 millones de pesos, ese va a ser el monto a reconocer. No obstante, si la persona tenía una mesada pensional de 2 millones de pesos o una cotización de salario base inferior a los 5 salarios mínimos, se le va a reconocer 5 salarios mínimos a la persona que pagó los gastos exequiales. Y asimismo, si la persona tenía una mesada pensional de 25 millones o en adelante, no se le va a pagar ese monto total, sino solo hasta los 10 salarios mínimos, que serían actualmente 14.235.000 pesos. Aclaro que el valor que se va a reconocer depende de la fecha en que falleció el causante o afiliado. Bueno, para reclamar el auxilio funerario, ya conociendo los canales de atención de la entidad, que son el correo institucional y la dirección física, debemos allegar los siguientes documentos a la entidad. Inicialmente esperamos que ustedes alleguen los documentos
en copia a través del correo electrónico y posteriormente se les otorga un mes para que lleguen los documentos originales. Principalmente deben llegar el formulario de solicitud único de prestaciones económicas en el cual llenan todos los datos de la persona a reclamar el auxilio y del causante, indicando que deben solicitar el auxilio funerario. Posteriormente, los documentos de identidad del causante y del solicitante, una copia auténtica de registro civil de defunción con una fecha de expedición no mayor a 3 meses. Posteriormente, necesitamos que nos alleguen la factura de gastos funerarios. Entonces, esta factura debe ir de acuerdo al artículo 617 del Estatuto Tributario. Debe ser una factura muy clara, una factura que nos indique el nombre de la persona que sufragó el auxilio, su identidad y asimismo la del causante. Nos deben especificar los servicios prestados, es decir, no solamente debe decir que se pagó un servicio funerario por un valor específico, sino que debe ir discriminada, debe decir si se pagó una sala de velación por tal monto, un arreglo floral por tal monto, un acompañamiento musical por tal monto. Deben indicarnos si esto fue pagada con un contrato exequial, y si tienen la copia de ese contrato exequial, lo mejor es que nos alleguen el documento. Además de eso, se requiere el certificado de la cuenta bancaria del solicitante. Bueno, ahorita queremos resaltar un tema que preocupa a la entidad y se divulga con el fin de proteger los derechos de nuestros afiliados y pensionados, y es qué pasa cuando una compañía funeraria me pide que sea mis derechos a un auxilio funerario. Muchas veces en estos momentos de dolor y tristeza se aprovechan estas compañías simplemente para decirnos, no se preocupe, yo corro con los gastos exequiales, fírmeme este documento, que muchas veces nosotros no leemos cabalmente. Entonces, en este documento nosotros las personas que pagamos el servicio exequial, ustedes los afiliados, están renunciando a solicitar ante la entidad este auxilio funerario, el cual puede ser mayor a lo que ustedes están pagando por ese servicio exequial. Como ya estas entidades funerarias ya conocen el valor a reconocer, muchas veces ellos ya tienen la información de nuestros beneficiarios, ya saben que son pensionados, incluso a la mesada de reconocer, muchas veces ajustan el valor de la mesada pensional al valor de la factura. Entonces, por ejemplo, pueden darnos una factura exactamente por 5 salarios mínimos cuando el causante tenía una mesada tope, que va a significar que el auxilio funerario sea de 14 salarios. Entonces, cuando ustedes tienen los derechos y vienen ellos a reclamarnos ese auxilio, nosotros les vamos a pagar 10 salarios mínimos, lo que va a generar una pérdida para ustedes que pudieron haber utilizado para pagar otros gastos de ese momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación a la doctora Jessica Paola Jiménez. Continuamos con la gestión de la Subdirección de Prestaciones Económicas. Damos la bienvenida a la doctora María Alejandra Muñoz. Buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes en este espacio de rendición de cuentas de la vigencia 2024. Desde la Subdirección de Prestaciones Económicas queremos compartir con ustedes los resultados alcanzados durante este año y cómo estos responden a nuestra misión de reconocer y pagar las prestaciones económicas a las que tienen derecho nuestros afiliados, con eficiencia, calidad y estricto cumplimiento en la normatividad vigente. Esta subdirección tiene a cargo las actividades relacionadas con afiliaciones, recaudo de aportes e historia laboral, reconocimiento de prestaciones económicas, elaboración de nómina de pensionados, pago de bonos tipo A y B, recaudo de bonos pensionales tipo C y atención al usuario. Siguiente, por favor. Para dar a conocer la gestión del proceso de afiliaciones,
Le doy paso a la doctora Mónica Garza, quien les va a exponer este tema. Buenos días para todos los asistentes. Me corresponde informar la gestión de la entidad en los procesos de afiliación, traslados, ingreso y egreso de aportes pensionales, consolidación de historia laboral y asesorías a nuestro grupo de valor de afiliados y prepensionados. Bueno, antes de comenzar, sí es importante resaltar que con la expedición de la Ley 2381 del 2024, el artículo 95 dispuso que las administradoras del régimen de prima media, públicas o privadas diferentes a Colpensiones que aún existan, continuarán funcionando para reconocer las prestaciones de sus afiliados en régimen de transición. En ese orden, el régimen de transición dispuesto en dicha ley, en el artículo 75, es que serán beneficiarios del régimen de transición las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas y los hombres 900 semanas. Esta situación o esta disposición limitó un poco nuestro actuar para la captación de nuevos afiliados, porque nuestro grupo de valor, los funcionarios del Congreso y congresistas, no todos cumplen con las semanas cotizadas que exige la nueva norma. Si bien la norma está en suspenso en este momento, la entrada en vigencia sí generó un impacto en el tema de nuevos afiliados. Dicho esto, tenemos a diciembre del 2024 2.518 afiliados, de los cuales activos cotizantes funcionarios tenemos 514, congresistas 34, para un total de 548 afiliados activos cotizantes. De la misma manera, el fondo cuenta con afiliados no cotizantes o inactivos, que son personas que trabajaron en el Congreso de la República, se retiraron laboralmente y a la fecha el fondo desconoce su afiliación a otra administradora y no se pueden dejar como desprotegidos del sistema, quedan en el fondo como afiliados con estado inactivo. Con relación a la gestión de aportes pensionales, el fondo recibe cotizaciones obligatorias a través de la planilla integrada de aportes, PILA, pagados por los empleadores. Esto para nuestros afiliados activos cotizantes. En ese orden, para el año 2024 tuvimos un ingreso por parte de la Cámara de Representantes de 6.913 millones, por parte del Senado 4.485 millones de pesos, el fondo 223 millones. Tenemos unos afiliados que nosotros los catalogamos como afiliados con doble vínculo laboral. ¿Quiénes son? Los afiliados que son docentes en universidades, médicos o aquellos afiliados que por requerimiento de la UGPP deben realizar aportes por ingresos adicionales. En ese rubro tenemos 106 millones de pesos ingresados para un gran total de recaudo de aportes de 14.729 millones de pesos. Adicionalmente, el fondo recibe los aportes de los afiliados que se trasladan provenientes de los fondos privados. En ese momento, la administradora que entrega al afiliado tiene la obligación de trasladar con el afiliado los aportes o el saldo de la cuenta de ahorro individual o pensional. Bajo este concepto, el fondo recibió por parte de Porvenir 775 millones de pesos, Protección 292 millones, Colfondos 12 millones y por parte de Colpensiones, si bien no existe el traslado como en el régimen de ahorro individual, estos aportes se recibieron con ocasión al reconocimiento de prestaciones económicas realizadas por el Fondo del Congreso de afiliados que tenían aportes en dicha administradora. Bueno, el fondo no solamente recibe, sino también tiene la obligación de entregar, de devolver, de trasladar. En este tema, el fondo
realiza reconocimientos a través de, ordena el traslado de aportes a través de acto administrativo. Ninguna devolución o traslado de aportes por reconocimiento en otra administradora se hace sin su acto administrativo. Durante la vigencia del 2024, el fondo realizó traslados de aportes a otras administradoras por 3.752 millones de pesos, de los cuales 4 casos por valor de 12 millones se fueron para Colfondos. Colpensiones es la entidad a la que más el fondo gira recursos por traslado de aportes pensionales. Se le giraron 2.210 millones, correspondiente a 17 casos, 18 casos para Porvenir por 1.390 millones y para Protección 8 casos con 139 millones, para un total de 3.752 millones girados, 47 casos durante el año 2024. Tenemos un tema que se llama, nosotros lo denominamos devolución de aportes por la figura de no vinculados. ¿Quiénes son estas personas? Son ciudadanos que nunca han tenido un vínculo con el Congreso, nunca han sido afiliados de la entidad. Sin embargo, a través del direccionamiento que hace el Ministerio de Trabajo, a través del Registro Único de Afiliados y por medio de la planilla PILA, el pago es direccionado al Fondo del Congreso. Este número de aportes recibidos por no vinculado incrementó potencialmente en los años 2023 y 2024. Sin embargo, para el año 2025 hemos hecho una gestión con el Ministerio de Hacienda de tal manera que solamente sean direccionados al Fondo del Congreso los afiliados que realmente han sido reportados por el Fondo al Registro Único de Afiliados RUAF. Esperamos que con esta gestión, pues ya para este año y los venideros, pues no se sigan recibiendo estos aportes. Bueno, dentro de esta gestión, el fondo debe realizar varias actividades. La primera de ellas es identificar a dónde está afiliada la persona de la cual se recibieron los aportes. Segundo paso, nosotros debemos contactar al aportante, si es una empresa, o al afiliado si está haciendo el aporte como independiente. Posteriormente revisamos que el recaudo o el pago no haya llegado de una empresa que esté investigada por lavado de activos. Ya luego de hacer todas estas gestiones determinamos que efectivamente el aporte pertenece a cierta administradora, solo se devuelven aportes a las administradoras de pensiones, no se hacen devoluciones a terceros ni a personas independientes, solo se devuelven a las administradoras. En ese orden tenemos para el año 2024 un total de 296 millones de pesos devueltos por este concepto. Bueno, dentro de la gestión que adelanta el fondo y dentro de nuestra propuesta de valor, la cual es brindar una atención personalizada a todos nuestros grupos de valor, el fondo tiene a la disposición de nuestros afiliados la oficina que se encuentra ubicada en la Comisión Séptima de Cámara, las instalaciones físicas del fondo, pero también se ha realizado una gestión importante a través de medios tecnológicos como es el servicio de WhatsApp y correo electrónico, donde hemos logrado contactar a nuestros afiliados y a través de esos canales hemos realizado varias asesorías prepensionales y para nuestros afiliados en temas de historia laboral, temas de traslados, dobles asesorías y un sinnúmero de dudas e inquietudes que nos elevan nuestros afiliados. Dentro de nuestras asesorías virtuales o presenciales, durante el año 2024 se realizaron 101 sesiones, de las cuales 15 fueron virtuales y 86 de manera presencial. Para nuestros afiliados está el canal de afiliados @comprecon.gov.co, es el correo directo para nuestros afiliados, el WhatsApp 313-412-5975, donde cualquier inquietud, cualquier solicitud de asesoría pensional o prepensional es atendida en tiempo. Como les decía, el WhatsApp es uno de los medios más utilizados por nuestros afiliados para
radicar las peticiones. Durante el 2024 tuvimos 399 solicitudes recibidas por este medio, de las cuales en temas de afiliación y traslados de salida fueron 31, asesoría para prestaciones económicas 28, asesoría a pensionados 143, 68 trámites, atención de trámites generales, y para el tema de historia laboral, que es pues el fuerte del grupo de afiliación, 129 casos para un total de 399. El grado de satisfacción según encuesta realizada es del 99%. Bueno, la historia laboral. La historia laboral es el insumo principal a la hora de estudiar los reconocimientos pensionales. De ahí la importancia que la entidad le ha dado a esta tarea a través de los años, ya que refleja la información y el impacto en los procesos de reconocimiento es bien importante. El fondo en esta tarea, como muchos ya conocen, ha realizado una reconstrucción masiva de la historia laboral desde el 1992 a la fecha y de manera específica o puntual desde 1986 para los casos en los que el fondo le están pidiendo reconocimiento, algún tipo de concurrencia financiera o está haciendo algún estudio pensional. En el año 2024 se ajustó temas de novedades de ingreso, de retiro, de suspensiones, de incapacidades, de días que faltaban, de periodos que estaban vacíos, de datos de salario o IBCs que no estaban, y en total se hicieron 35.012 registros de ajustes de historia laboral para 238 afiliados o ciudadanos. Y esta tarea pues tiende a disminuir en tanto la historia laboral se esté consolidando. Un valor agregado que tenemos hoy día en el fondo es que hemos logrado que nuestra historia laboral tenga incluidos los tiempos que trae el afiliado del régimen de ahorro individual, los cuales se reflejan en la historia laboral y suman en las semanas cotizadas. Pero también a través de un convenio con Colpensiones ya tenemos acceso a la información de cotizaciones de nuestros afiliados realizados en dicha administradora, la cual se pone en la historia laboral en nuestro reporte, pero de manera informativa. ¿Por qué? Porque a la fecha no hemos recibido el dinero por esos aportes. Sin embargo, les permite a los abogados a la hora de sustanciar la prestación confirmar el tiempo en dicha administradora. Básicamente esa es la gestión de esta parte de la misión de la entidad. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el tema de reconocimiento de las prestaciones al interior del Fondo de Previsión Social del Congreso. Bueno, durante el año 2024, la Subdirección de Prestaciones recibió un total de 586 solicitudes, dentro de las cuales encontramos pensión de vejez, muerte, auxilio funerario, cesantías, consulta de cuota parte, dictamen de pérdida de capacidad laboral, acatamientos de sentencias, entre otros. Dentro del mayor número de trámites encontramos los acatamientos a fallos judiciales con 72 memorandos remitidos por la Oficina Asesora Jurídica, esto como consecuencia principalmente de las demandas de lesividad interpuestas por el Fondo del Congreso, así como de la eficiencia en la expedición de sentencias por parte de las altas cortes. La Subdirección de Prestaciones Económicas logró obtener un indicador de cumplimiento del 99,40% en eficacia de términos. Siguiente. Respecto a la gestión de cobro de bonos tipo C, logramos un recaudo de 15.162 millones, 165, perdón, de los cuales fueron recibidos 29 pagos por nación por 11.276 millones, FOMPET 2.856 millones, con un número de pago de 13 bonos,
Y por último, Colpensiones, con 16 bonos cobrados por valor de 1.028 millones. Respecto al reconocimiento de bonos tipo A y B, pagamos 17.297 millones, de los cuales 60 fueron pagados a Colpensiones por valor de 11.589 millones, 6 pagados a Colfondos por 753 millones, 39 pagados a Porvenir por 4.464 millones, 5 a Protección por 331 millones y, por último, 3 al Fondo de Pensiones Escandia por valor de 157 millones. Respecto al proceso de nómina de pensionados por concepto de mesadas pensionales, para el año 2024 pagamos un total de 366.137 millones, entre los cuales incluimos los pagos de mesadas adicionales pagados tanto en junio como en diciembre. Al cierre de la vigencia, la entidad contaba con 2.310 pensionados, de los cuales 1.265 son mujeres y 1.045 son hombres. En lo corrido del año se retiraron 69 personas de la nómina de pensionados, unos por fallecimiento y otras personas por el cumplimiento de la edad en calidad de beneficiarios de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional. Por concepto de nóminas adicionales se pagó un total de 8.112 millones, que corresponde a la liquidación de retroactivos de mesadas, indemnizaciones y acatamiento de sentencias. La entidad recibió durante el año 2024 4.591 PQRS, de los cuales tuvimos un indicador de cumplimiento en términos del 98,8%. El compromiso de la subdirección es continuar prestando un servicio eficiente y humanizado con calidad. Gracias por su confianza y esperamos que este año sea mejor que el anterior. Gracias. Perfecto. Entonces retomamos el tema de la subdirección administrativa y financiera del Fondo sobre la Ejecución Presupuestal y la Ejecución Contractual durante el año 2024. En ese sentido, invitamos a la doctora Nubia Esperanza Morales Díaz. Buenos días para todos. La gestión presupuestal durante la vigencia del 2024 del Fondo de Previsión Social del Congreso es la siguiente. El presupuesto asignado en la vigencia citada fue de 418.202 millones, cuya distribución está con un 85% de participación con Fuentes Nación, recurso 10, correspondiente a 353.000 millones. El 15% con Fuente Nación, recurso 2021, cuya sumatoria total es de 64.786 millones. Los conceptos que componen el presupuesto del fondo son los siguientes. Gastos de personal con una apropiación de 5.297 millones, cuya ejecución fue del 92,35% y participación dentro del total del presupuesto del 1,27%. Gastos generales, 3.770 millones, con ejecución del 96,24% y participación dentro del presupuesto de 0,90%. Transferencias, que es el concepto que mayor pesa dentro del presupuesto del fondo, por cuanto en ellos se encuentran los rubros de la misionalidad del fondo, con una apropiación definitiva de 401.119 millones,
con un porcentaje de ejecución del 98.53% y porcentaje de participación dentro del presupuesto del 95.92%. Inversión, apropiación de 307 millones, ejecución del 97.67% y participación del 0,07%. Y por último tenemos cesantías con una apropiación de 7.707 millones, con ejecución del 61.79% y participación dentro del presupuesto del 1.84%. La ejecución en general del presupuesto de la vigencia del 2024 fue del 97.75%. Tal como les mencioné, el concepto que más pesa dentro de nuestro presupuesto es el de transferencias, en el cual se encuentra con una mayor participación correspondiente al 88.86%, el concepto de mesadas personales, para la cual nos fue asignada un valor de 371.630% y su ejecución fue del 99.54%. Es preciso informar que respecto de la ejecución de estas mesadas pensionales, la pensión de vejez es la más pagada por valor de 245.943 millones, correspondiente a un porcentaje del 66.49%. El de sobrevivientes por un valor de 121.810 millones y porcentaje dentro de la ejecución del rubro de mesadas pensionales de 32.93%. Invalidez 2.168 millones, correspondiente a 0,59%. Esto nos da un total ejecutado de 369.923 millones. Continuamos con los rubros de transferencias. En su orden de participación, bonos pensionales con 17.000 millones, ejecución del 99,99% y participación dentro del rubro de transferencias del 4.2%. Tenemos también auxilios funerarios con 268 millones, 99.73% de ejecución y 0,06% dentro del rubro de transferencias. Sentencias y conciliaciones, 6.497 millones, 71.28% de ejecución y 1.55% de participación. Los siguientes rubros, no menos importantes, pero que participan en una menor porcentaje dentro del presupuesto de transferencias, tenemos las cuotas partes pensionales, 2.250 millones, 19.95% de ejecución y 0,54% en participación. Incapacidades y licencias, 112 millones, 16.35% de ejecución y 0,03% de participación. Bienestar social del pensionado, 97 millones, ejecución del 97.03 millones y 0,02% de participación. Indemnización sustitutiva, 2.948%, ejecución en el 86.72% y 0,71% de participación. Igualmente tenemos impuestos y contribución a la Superintendencia Financiera con 21 millones y 46 millones respectivamente, con porcentaje de participación dentro del rubro de transferencias del 0,01%. Respecto a la contratación realizada en la vigencia del 2024, tenemos 160 procesos de contratación por valor de 3.614 millones, dentro de los cuales se encuentran las siguientes modalidades de contratación. Prestación de servicios, 110 procesos de contratación por valor de 2.436 millones. Contratación directa 7, 495 millones.
invitación pública de mínima cuantía 22, 382 millones, selección abreviada de mínima cuantía 2 por 78 millones y órdenes de compra de 221 millones, para un total de 3.614 millones. Dentro de estos procesos, o mejor, dentro de estas modalidades de contratación, tenemos que son procesos que se realizan para el funcionamiento normal de la entidad, como son la contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, capacitaciones, contratación de los servicios de vigilancia y seguridad, aseo y cafetería, compra de elementos y útiles para la oficina, insumos para cafetería, elementos de aseo, servicios de fotocopiado, combustible, contratación del cálculo actuarial, pasivo pensional, dotación, contratación de las pólizas de seguros, entre otros. Gracias. A usted, doctora Esperanza Morales. Cedemos este micrófono ahora a la coordinadora del grupo de cartera, la doctora Marina Sánchez. Nos informará cómo está el recaudo de la entidad. Doctora Marina. Buen día para todos. A continuación les voy a informar cómo se encuentra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en cuanto al recaudo por concepto del cobro que se hace. Bueno, teníamos una meta propuesta, un cumplimiento de la meta para la vigencia 2024 de 94.000 millones de pesos. Esa era nuestra meta, no obstante, se cumplió el recaudo fue un total de 101.500 millones de pesos. Esto corresponde al 108% de la meta de recaudo para esta vigencia. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República tiene dos instancias para hacer este cobro. El primero es el cobro persuasivo, que es donde enviamos las cuentas de cobro a cada una de las entidades concurrentes para que de cada una de las entidades concurrentes de los pensionados. Luego sigue la instancia del cobro coactivo, que es donde el proceso inicia cuando, después de realizar las gestiones persuasivas sin recibir el pago, es donde el funcionario ejecutor del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República inicia con el cobro por la vía coactiva. ¿Qué hizo que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República superara la meta de recaudo para la vigencia fiscal 2024? Tuvimos unas estrategias para el recaudo como revisión y depuración de las deudas. Se revisaron cada una de las entidades concurrentes, la deuda por cada uno de los pensionados, y se les informó a las entidades, y esto nos ayudó mucho para cumplir con la meta. Tuvimos conciliación de saldos también con cada una de las entidades. Tuvimos suscripción de acuerdos con recursos del FOMPET y recursos propios. Aunado a esto, se llevaron a cabo 76 meses de trabajo para facilitar el acercamiento y la negociación con las entidades deudoras, garantizando una comunicación efectiva y transparente. Esto se hizo en vigencia 2024, para la vigencia 2025 se continuó con el mismo proceso y esperemos que para la próxima rendición de cuentas los datos sean mejores que estos. Muchas gracias. A usted, doctora Marina. Invitamos ahora para la presentación de los estados financieros del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República a la doctora Mari Sandra Arizala Arévalo. Buenos días para todos. No menos importante, pues finalmente llega la conclusión de toda la ejecución, tanto presupuestal como misional de la entidad, que son los estados financieros. Desde el área de gestión contable se hace análisis y se consolida toda esa gestión, dando como resultado unas cifras financieras. Para la vigencia 2024 tenemos unos activos por valor de 885.255 millones y están compuestos por el efectivo
y equivalentes al efectivo, las cuentas por cobrar, otros activos y la propiedad, planta y equipo, al igual que los intangibles. De estos activos, el 55.3% corresponde a la cartera de cuotas partes pensionales, que corresponde a un valor de 489.899 millones. Cartera de los patrimonios de vejez, invalidez y sobrevivencia. El 32.8% por valor de 290 millones corresponde a los recursos que administra el Tesoro Nacional en la cuenta CUM. Y el 11.79% corresponde o agrupa otros activos. Los pasivos cerraron en 4.348.224 y los activos están compuestos por las cuentas por pagar, los beneficios tanto a empleados como a pensionados, las obligaciones laborales y las provisiones. Bueno, de ese total de pasivos, el 95.5% corresponde al pasivo pensional del cálculo actuarial. Ese pasivo pensional está compuesto por tanto las pensiones actuales como las pensiones futuras. Tenemos también un cálculo de auxilios funerarios, un cálculo de pago de cuotas partes y las pensiones futuras. Es lo que más pesa dentro de nuestro balance. Seguidamente tenemos el 0.8% que representa las provisiones de los procesos litigiosos. Fonprecon maneja una gran litigiosidad, siempre hay demandas, inconformismo frente a eso, y también eso está previsto dentro de nuestro balance. Y finalmente el 4.45% que corresponde a otros pasivos. El patrimonio presenta una posición negativa de menos 3.462 millones debido a que en el año 2019, por instrucciones de la Contaduría General de la Nación, a través de la resolución 320, nos indicaron registrar en balance el pasivo pensional. Anteriormente, ese cálculo actuarial o ese pasivo era registrado en cuentas de orden. Efecto de esta nueva normatividad fue que registrado en ese momento que el cálculo aproximadamente tenía un coste de 4.7 billones, el registro de ese patrimonio, de ese cálculo en balance, ya implementando el tema de las normas internacionales, que pues lo que pretende es que los estados financieros reflejen la realidad tanto de las entidades y efectivamente pues del país, que los entes de control, los entes financieros, todos quieren ver reflejado ese pasivo, aunque aparece como una provisión, pero hace parte de nuestro pasivo y eso fue lo que generó una posición negativa en nuestro patrimonio. A continuación, pues, encontramos el estado de resultados. Pues, el estado de resultados está compuesto por aquellos ingresos y la entidad durante esta vigencia obtuvo unos ingresos por valor de 365.981 millones, que entre otros está compuesto por las operaciones interinstitucionales, ingresos operacionales, ingresos no operacionales, ingresos diversos y reversión de provisiones. Una de las cifras que más pesa en nuestro estado de resultados y efectivamente los ingresos son las transferencias de la Nación. Para la vigencia 2024, esas transferencias corresponden al 95%. El 1.63 representa los recaudos financieros. La entidad pues, hace uso del recaudo como ya lo explicó la jefe del área de cartera, ejerce su propia jurisdicción, haciendo el recaudo por medio de los procesos coactivos o persuasivos. Eso genera unos rendimientos financieros que hacen parte del recaudo de la entidad. Igualmente, el manejo de los recursos administrados por la Dirección del Tesoro Nacional también genera unos rendimientos que hacen parte de nuestros ingresos. Para el año 2024 fue una suma importante de 22.000 millones de pesos, sobre unos acumulados de 290.000 millones que
como ustedes vieron, pues hacen parte de los activos de la entidad. Esos recursos generan unos rendimientos que son los que hacen parte del estado de resultados. Bueno, igual como tenemos unos ingresos, pues también incurrimos en unos gastos. Para el año 2024 fueron de 17.428. Dentro de estos gastos que se manejan, los gastos de funcionamiento, administración y operación para el tema de administrar las reservas pensionales. El deterioro, que es el normal desgaste pues, de los activos de la entidad, otros gastos operacionales, gastos no operacionales y las operaciones interinstitucionales. Dentro de estos gastos también hay un peso grande con el tema de la administración, lo que es gastos de personal y también el pago de cesantías, que únicamente Fomprecon es pagador. Fomprecon no es administradora como el Fondo Nacional, sino que únicamente sirve de puente para hacer la liquidación, el reconocimiento y el pago de esas cesantías de algunos afiliados que todavía permanecen en este régimen. El resultado del ejercicio entre esos ingresos y esos gastos fue de 348.553 millones. Este es el resultado de nuestros estados financieros. Aparte, para resaltar, les contamos que todos los años, por ser parte de los ingresos o de los recursos del presupuesto general de la Nación, los entes de control siempre nos auditan. La Contraloría cada año hace su revisión financiera a los estados financieros. El año pasado, últimamente los 3, 4, 5 años hemos sido auditados y la cuenta ha sido fenecida, tanto la cuenta presupuestal como la cuenta contable. El año pasado fue muy exitoso, únicamente obtuvimos 2 hallazgos por parte de la Contraloría y el fenecimiento de la cuenta. De parte de también estamos supervisados y vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. A la fecha no ha habido requerimientos al respecto, ellos siempre están pendientes de todas, cada mes también enviamos transmisiones, se han reportado todas las transmisiones y no hay requerimientos al respecto. Igualmente todos los informes de ley, lo que son informes de exógena, distritales, pagos de impuestos, todos se han presentado en debida forma y en las fechas que corresponden. Entonces, esa fue la gestión y la ejecución desde la parte contable y financiera de la vigencia 2024. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, doctora Sandra Arizala. Estando presentado, pues, todo el reporte de lo que tienen para publicar y frente a cómo se ha manejado el quehacer administrativo, financiero, presupuestal y de gestión del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, abrimos la sesión de preguntas. Nos pregunta Victoria Luna, ¿cómo estamos seguros a qué fondo pertenecemos y qué pasa con los que estamos en transición? Invitamos para la respuesta a la doctora Mónica Garzón. Igualmente, si hay alguna persona que se encuentre presente en este recinto y que quiera pues, plantear algún interrogante, lo invitamos también a alzar la mano y desde luego estaremos dando el uso de la palabra. Doctora Mónica. Bueno, la pregunta, ¿cómo estamos seguros a qué fondo pertenecemos los que estamos en transición? Si están afiliados al fondo y están en transición, ustedes siguen siendo afiliados al fondo. La ley 2381 dispuso que las personas que no están en transición deben escoger una administradora complementaria del componente de ahorro individual, ACAI. Si usted no recibió una comunicación de parte del fondo en el cual se le invitaba a escoger o a seleccionar una administradora de régimen de componente de ahorro individual, usted sigue siendo afiliada al fondo y sigue estando está en transición y sigue siendo afiliada al fondo. Solamente los afiliados que no están en transición fueron contactados por el fondo para que seleccionaran una administradora del componente de ahorro individual sobre el ingreso base de cotización que supere los 2.3 salarios mínimos legales. Por los 2.3 salarios mínimos iniciales, la cotización se irá para Colpensiones
una vez la Corte determine si la entrada en vigencia de dicha norma. Pero por ahora sigue siendo afiliada al fondo y cuenta con nosotros a través del WhatsApp 313-412-5975 para la revisión de su historia laboral, si así lo desea. Muchas gracias. ¿Otra pregunta de alguna persona sobre temas de afiliación? Gracias. No habiendo más preguntas, les manifestamos a todos quienes siguen esta transmisión en diferido, sin embargo, que hay un canal de comunicaciones en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Allí podrán plantear todos los interrogantes que tengan a bien frente a lo que es el accionar del Sistema General de Pensiones y desde luego su afiliación a el Fondo de Previsión Social del Congreso. De pronto la transición, cuando sea aprobada o desafortunadamente los planteamientos que dé a lugar la Corte Constitucional frente a la estructura del Fondo de Pensiones en Colombia. Para un balance general, invito de nuevo al doctor Luis Enrique Cortés, director general de Fompreco. Nuevamente quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, indicarles que esta presentación la vamos a colgar en nuestra página web y en todos nuestros canales. Quiero decirles, independientemente de la información que tenemos acá, que todos nuestros afiliados y todos los funcionarios del Congreso, tanto de Cámara como Senado, así no sean afiliados, tenemos allá las puertas abiertas para asesorarlos sobre todo el tema pensional. Tenemos un excelente equipo de profesionales que están dispuestos a resolver cualquier inquietud que puedan tener. Si tienen algunas otras preguntas respecto a la presentación que se hizo hoy de la rendición de cuentas de la vigencia 2024, queremos decirles que la pueden hacer al correo donde se inscribieron, pueden hacerlo hasta el día lunes, y si tienen después preguntas diferentes a la gestión realizada en esta vigencia, nuevamente les reitero que las puertas están abiertas allá al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, tanto para afiliados, no afiliados, que sean funcionarios de acá del Congreso. Muchas gracias nuevamente y ahora los invito a un refrigerio a la entrada. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera termina esta audiencia de rendición de cuentas. En estos edificios se construye día a día la historia de Colombia. Siempre quisiéramos que fuera en medio de alegrías. A veces toca en medio de tristezas, pero la idea es que cada día tengamos y construyamos un país para dejarles a las futuras generaciones un territorio lleno de justicia y de paz. En ese sentido también trabaja el Fondo de Previsión Social del Congreso, buscando que todos los colombianos, como lo exige la OCDE, tengamos una tercera edad digna y con un ingreso mínimo que garantice su sustento. Muchas gracias. Soliciten sus visitas guiadas. Escriban a visitasguiadas@senado.gov.co. Quienes son pensionados, pues desde luego pueden volver a esta casa a mirar cómo evolucionamos. Que tengan una feliz tarde.